Estamos de vuelta junto a Gustavo Fernández. Gustavo, habíamos conocido un poco de esta primera etapa de formación en cancha con temas de la integración latinoamericana. Nos hablaste de un otro tema que te ha comprometido en la vida, que es el tema del mar. Sí, sí. Yo estaba en Caracas, en el CELA, en la función que te relaté antes, y me encontré allí con el doctor Siles. Varias veces estuve con el doctor, lo visité. Con don Hernán, sí. Con don Hernán, exiliado en Venezuela. Y un día leí, siempre atento a las cosas que ocurrían, la conferencia de Carter en la universidad, una universidad católica norteamericana famosa, en la que habló de los derechos humanos y la democracia como el eje de su política exterior. Él estaba pensando en Polonia y en Alemania y en Europa Oriental, en cómo retomar la iniciativa ideológica frente al campo soviético. Pero las consecuencias de ese discurso se iban a sentir primero en América del Sur, en América Latina. Con las dictaduras. Claro, y esa fue mi primera conclusión, y se la comenté al doctor Siles y le dije, me vuelvo a Bolivia. Yo quiero estar en eso. Ya, basta de tanto pueblo en el organismo internacional, ya. Porque además sentía temor de que mis hijos se quedaran allá y de que yo quedara girando como funcionario internacional por el resto de mi vida, ya fuera en la Junta de Naciones Unidas o en el BID. Ya estás en el medio y comienzan a abrirse otras oportunidades. Y le dije, no, me vuelvo. El doctor me miró, pero Gustavo, sí, me vuelvo. Y me volví a La Paz, trabajé con un grupo de amigos, Edgar Camacho, Oscar Vega, Gringo Salamanca, Hernán Ceballos, estaba, ¿cómo se llama nuestro amigo? Cruceño. Don Pepe Ortiz. No, el de los movimientos regionales. Ya me voy a acordar. ¿Carlos? No. Es un historiador importante. Bueno, teníamos una empresita de consultoría Coprinco, en la que nos refugiábamos todos y hacíamos consultorías locales, ¿no? Me vine dejando todo, no tenía sueldo, no tenía contrato, nada, me vine. Y estaba trabajando en Coprinco hasta que Gary Prado estaba en una reunión en París, en otro seminario en París, cuando leí en el periódico que un general Padilla había tomado el poder en Bolivia. Yo no sabía quién era Padilla, no idea. Y volví a La Paz y el general Padilla, Gary Prado era ministro de planeamiento o planificación del general Padilla. Y Gary me llamó, me vino a buscar y me dijo, Gustavo, quiero que me ayudes a organizar la asamblea de la CEPAL en La Paz. Está marcada. Tú has trabajado en la CEPAL, eres consultor de la CEPAL, conoces a todo el mundo, ¿por qué no? Me ayudas a organizar, vente nuevamente a la Secretaría de Integración, te vamos a dar rango de ministro, vamos a dar rango de ministro a la Secretaría para que puedas negociar con las otras autoridades. Y además estaba en vistas el 10º aniversario del Acuerdo de Cartagena. Era una manera de volver al Acuerdo de Cartagena, esta vez de este lado del gobierno, no de los organismos internacionales. Le acepté la invitación a Gary y entré en el gabinete de Padilla como secretario de Integración. Y participé en la asamblea de la CEPAL, que salió muy bien. Y lo más notable de esa reunión que yo recuerdo, el dato, fuera de las cosas que se dicen en esas reuniones, fue la reunión que Gary tuvo con la delegación cubana después de la muerte de Che, y con el afecto y la cordialidad con que lo trataron y se relacionaron con él, porque Gary era una de las figuras militares más interesantes,
un hombre, no te voy a decir de izquierda, pero un hombre progresista, claramente distanciado de la visión fascista y procurando la apertura democrática y el fin del ciclo militar. Entonces, fue una relación muy interesante esa, la que vi entre cubanos y Gary. Y yo mismo ya tenía mis relaciones con los cubanos desde el sistema económico latinoamericano, de manera que me encontré con algunos amigos allí. Pero además, y esto me sirve de introducción al tema del mar, volví a retomar mis conversaciones del artículo 4 del Acuerdo de Cartagena sobre el acceso, sobre los problemas derivados de la mediterraneidad. Y volví a plantear el tema, esta vez como representante de Bolivia en la Comisión, en el 10º aniversario del Acuerdo de Cartagena. Para este tiempo yo ya no era el jovencito de antes, ya tenía 10 años de experiencia. Ya era un hombre más hecho y tenía una cierta presencia en el grupo andino. Y tuve un papel, no te voy a decir protagónico, pero importante en la organización del 10º aniversario. Y ahí volvimos a tratar el tema del mar. Y avanzamos en el tema del mar. Ya no estaba Chile en el Acuerdo de Cartagena. De manera que teníamos un poco más de amplitud, aunque obviamente nadie podía asumir responsabilidad por parte de un país que no estaba, ¿verdad? Pero la declaración de los 10 años tiene un énfasis mucho más fuerte en la importancia de que se resolvieran los problemas de la Mediterránea boliviana para que pudiera efectivamente participar en los procesos de integración, y se marcaba que la Mediterránea boliviana era un factor que frenaba la integración latinoamericana. Es decir, no era solo un problema boliviano, era un problema que afectaba a todos. Ahí estábamos y esos antecedentes sirvieron muy bien cuando en Bolivia ya comenzó el cambio político con las elecciones que presidió el gobierno de Padilla, el empantanamiento en el Congreso entre Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, donde Hernán tenía una ventaja pequeña, pero Paz Estenssoro estaba decidido a no dejar que pasara. Y se produjo ese célebre empantanamiento en el que Banzer, el que podía decidirlo, prefirió mantenerse al margen para que esas fuerzas se desgastaran. Fue un momento muy complicado. Guevara era presidente de la Cámara de Senadores. Y como recordarás, yo era amigo de Guevara y amigo de Gary Prado y del general Padilla y de Chanca López y del doctor Elío. Ellos fueron los que negociaron la solución transaccional de la elección de Guevara como presidente interino por un año, con el mandato de convocar elecciones. En realidad él estaba en el cruce de 3 proyectos. Un proyecto revolucionario, que era el que estaba detrás de don Hernán Siles Suazo. Cómo aprovechar la coyuntura del fin del ciclo militar para producir una revolución popular. Y del otro lado tenías un bloque político empeñado en dar cobertura civil al poder militar. Esas eran las verdaderas fuerzas. Y en el medio aparecimos un grupo de independientes planteándonos la opción democrática con Guevara. Ana María Campero fue ministra de Informaciones a mi pedido, me costó trabajo convencerla. Pero nosotros fuimos los que pusimos
no te digo la idea democrática, ya la había defendido, ya estaba planteada, pero ese era el choque de trenes. Detrás estaban, yo recuerdo siempre eso, ese no era un proceso local otra vez. Mientras el gobierno boliviano con don Walter Guevara era la punta de lanza de un proceso democrático que avanzaba desde el norte, con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, anunciaba Morales Bermúdez el paso a la democracia, en el sur, y todos esos con la idea de la lucha por los derechos humanos y la democracia de Carter. Ese era el proceso. Y al frente estaba resistiéndolo la dictadura militar chilena, argentina, menos la brasilera, pero tampoco querían irse tan fácilmente. Y desde luego Paraguay y Uruguay. Entonces Bolivia estaba en el centro de ese choque. Eso era lo que se vivía. Todos miran y juzgan ese proceso como el enfrentamiento de don Hernán Siles Suazo y de Víctor Paz Estenssoro. No. Había fuerzas mucho más grandes en ese conflicto. Y se produjo una fricción muy grande. Y allí nosotros nos ubicamos en el tema del mar. Y no fue que nosotros hubiéramos escogido el tema. El mérito lo había tenido Gonzalo Romero, que en el gobierno del general Padilla consiguió que la OEA fijara su asamblea en La Paz, en el centenario de la Guerra del Pacífico. Ese era un logro diplomático importantísimo que pasa desapercibido ahora. Pero lo había hecho él, don Gonzalo Romero, antes de que llegara Guevara o yo llegara de ministro de Relaciones Exteriores. Y nos encontramos con esa realidad. Y entonces la pregunta era, ¿hacemos la asamblea de la OEA? Estábamos en el mes de agosto y la asamblea era en octubre. Tenemos en 2 meses tiempo para preparar esta asamblea. No te digo desde el punto de vista logístico, que ya era pesado. Era la primera asamblea que se iba a hacer en La Paz, sino desde el punto de vista político y diplomático. ¿Cómo podíamos hacerlo? Ese fue mi primer gran desafío. Y yo te digo, yo no iba a ser ministro de Relaciones Exteriores. En mis conversaciones con el presidente Guevara, la idea era que yo fuera ministro de Planeamiento y jefe del equipo económico. Yo venía de esos temas. Y los ministros con los que iba a trabajar eran Carlos Miranda, era el equipo del Grupo Andino, Guido Hinojosa, los técnicos del Grupo Andino que nos hacíamos cargo del paquete económico. Esa era la idea. Venía de la CEPAL, de la asamblea de la CEPAL. Entonces yo iba a ser ministro de Planeamiento. Y un día antes el doctor Guevara en la noche me llama y no recuerdo en su casa o en Palacio de Gobierno, y me dice, Gustavo, ¿usted va a ser canciller? No me digo que quiere ser canciller, no me digo, usted va a ser canciller. Yo le dije, no, pues doctor, ya tenemos el equipo. No me dijo, quiero que sea usted porque quiero mandar el mensaje de renovación completa. Que seamos mejor con usted. Nuevo, porque yo he llevado 8 o 10 años fuera del país, ¿no? Y que tiene manejo de estos temas. Venga. Claro que en realidad me lo estaba proponiendo porque sus negociaciones para nombrar un canciller como Baptista, como Mariano. No Mariano. ¿Cómo se llama? Soy mi hermano. Bueno, ya lo ubicamos enseguida. Había encontrado resistencias por parte del MNR porque lo encontraba muy próximo al doctor Siles. Y entonces, claro, no pudo armar eso y encontró que la solución era yo. Y me puso de canciller. Y no tuve tiempo, casi. En unas horas hablé con los muchachos y Carlos Miranda fue ministro de Planeamiento y ministro de Relaciones Exteriores. Y entonces y ahora te haces cargo del tema del mar.
no es que estuviera desconociera el tema, yo lo había venido manejando ya desde el Grupo Andino muchos años atrás, conocía creo que bastante bien a las personas y los antecedentes de la negociación, pero no pues para hacerme cargo de la Asamblea. Y entonces lo lógico, lo que hicimos fue constituir un equipo de muy alto nivel con don Alfonso Crespo, don Walter Montenegro, como los centros y yo de canciller. Y decidimos llevar adelante la Asamblea. Entonces, yo salí de la posesión del presidente, yo salí al Ecuador a la posesión de Roldós, y volví al día siguiente, y en el vuelo fui pergeñando las ideas de la estrategia de la negociación, en la que señalaba las condiciones en las que llegábamos a la negociación. Primero, el centro de nuestra estrategia debía ser nuestra condición de ariete democrático en el continente. Porque eso nos traía el acceso y el apoyo de países caribeños, centroamericanos, Estados Unidos, el Grupo Andino que estaba marchando hacia la democracia. Y nos servía para confrontar a la dictadura de Pinochet, que estaba claramente desprestigiada. Esa fue nuestra estrategia. Era porque estaba Carter en el poder, porque el año anterior la Asamblea de la OEA se hizo en Santiago, y ahí fue Kissinger a ofrecer su apoyo a Pinochet. Para que veas cómo los acontecimientos internacionales son los que marcan el escenario de las cosas que puedes hacer. En esas circunstancias, con esa línea, y el centenario de la Guerra del Pacífico, que tenía una gran... y el hecho de que se hiciera en La Paz la Asamblea, nos daba ventajas. Debíamos aprovecharla. ¿Cómo? Eso lo iríamos viendo en el camino. Pero teníamos desventajas serias. La desventaja más importante era la enorme fragilidad política de nuestro gobierno. No teníamos parlamentarios y estaban todos queriendo derrocar a Guevara en los 15 minutos siguientes. Yo recuerdo una conversación de Guevara en el Palacio de Gobierno con Pedregal. Yo estaba ahí, los tres. Guevara me distinguía mucho desde hace muchos años, ya te digo. Y Guevara le dice a Pedregal en medio de la discusión: lo que pasa, Guillermo, es que usted despierta a la medianoche bañado de sudor frío. Y cuando su mujer te pregunta, Guillermo, ¿qué te pasa? Tú le respondes que Guevara está en palacio. Que yo esté aquí no lo deja dormir. Ese era el nivel de la confrontación. Y detrás de eso, desde luego, estaba Paz Estenssoro, decidido por todos los medios a volver a la presidencia de la República y evitar que fuera Siles-Suazo. ¿Y por ahí algún militar tentado de continuar el ciclo? Y te he dicho que detrás andaban los militares argentinos y chilenos. En realidad los políticos bolivianos creían que llegaban al poder, llegaban al palacio, pero al poder volvían los militares. Detrás de Natush estaba García Mesa. Y detrás de García Mesa estaba Mena, que era el militar boliviano de la Operación Cóndor. Y detrás estaba Pinochet, y detrás estaban los novios de la muerte, y detrás de los novios de la muerte estaba la DINA, chilena. Eso era. Y los políticos bolivianos creían que ellos estaban jugando a la política. No, el juego era mucho más grande y venía de otras direcciones. ¿No? Ahí estábamos, y ahí me toca encaminar en esa negociación de la Asamblea de la OEA. La Asamblea se realiza en ese escenario político de confrontación entre dictaduras militares que no querían irse y un proceso democrático que quería empujar el continente. Y ahí estábamos nosotros, con un gobierno muy frágil, llevando adelante la negociación. Y entonces, ¿qué hicimos? Fue concentrar nuestra negociación en el Grupo Andino, en Panamá, porque es el momento de la transferencia del Canal de Panamá. Un gran ejemplo de cómo podía un país recuperar lo que era suyo, ¿no?
con la simpatía de los Estados Unidos por nuestro proceso democrático, con la simpatía de Cuba. Uno de los pasos más importantes de la negociación para la Asamblea de la OEA fue la cumbre del movimiento de no alineados en La Habana. Yo fui del ministro de Relaciones Exteriores, fui en La Habana, allí trabajé con Morales Bermúdez, el grupo andino, en una posición conjunta en el movimiento de países no alineados. Y Fidel Castro inauguró la Asamblea con un llamamiento explícito y directo a que Bolivia tuviera acceso soberano al mar. Y en la Asamblea de La Habana se aprobó una resolución de pocas líneas, pero que es muy fuerte, de respaldo al derecho inalienable de Bolivia de recuperación soberana del Océano Pacífico. Y dice derecho inalienable, no dice demanda. En La Habana. O sea que teníamos la simpatía de La Habana, y a la vez la de los Estados Unidos y el proceso democrático. Y al frente teníamos y en ese escenario es que logramos administrar la resolución de la Asamblea de la OEA. El doctor Guevara es la gran figura de la Asamblea, con un discurso estupendo que destruye la argumentación histórica de Chile sobre los temas que Chile siempre ha tocado, la intangibilidad de los tratados, las facilidades portuarias y otros argumentos de Chile. Pero en realidad la negociación de la resolución la tenía yo, porque él planteó en el discurso de apertura de la Asamblea la revisión del Tratado de 1904, y eso puso inmediatamente en contra a los otros países como el Perú, que decía, pero esto quiere decir que yo voy a renegociar mis tratados con el Ecuador. En medio de eso me tuve que mover de otra manera con el apoyo de don Alfonso Crespo, de Walter Montenegro y del equipo en la negociación para conseguir una resolución de otro sentido, que era afirmar el carácter continental del problema. Este es un problema no boliviano, este es un problema que dificulta la integración y, más grave que eso, amenaza la seguridad continental. Con ese argumento es que los países apoyan la posición boliviana, no porque Bolivia tenga derecho al mar, sino porque es una amenaza a la seguridad. Y para eso debe tener acceso soberano y útil al Océano Pacífico con conexión territorial libre y soberana, es decir, recuperar los elementos de la negociación de Charaña para ponerlos en una resolución de la Organización de Estados Americanos con el apoyo de todos. Y colocar el tema en la agenda permanente de la OEA a partir de entonces. Esa es la negociación. Y no es una negociación, yo tenía muy claro, no sé si tan claro entonces o después, que el problema no era volver a plantear las cosas que hicieron Tamayo y don Demetrio Canelas en la Sociedad de Naciones, cuando fueron a pedir la revisión del Tratado de 1904 y fracasaron rotundamente en 15 minutos. Era un tema político, no jurídico. El enfoque era político, el fondo era político, democracia y dictadura, y la historia política de la seguridad continental la que estaba en juego en la resolución de la Asamblea. Y yo creo que, sinceramente, ese es el flanco que abrimos, y que era nuevo, que no tenía que ver con el pasado, y utilizamos un momento especial de la historia continental para ganar la resolución. El plan era seguir con la resolución y llevar de allí a Naciones Unidas. Nuestro objetivo era la Asamblea de Naciones Unidas, a continuación, porque teníamos el apoyo del movimiento de no alineados, el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo de América Latina. Ese era el plan. Y no era que nos diera el mar Naciones Unidas, sino era una manera de reforzar la posición negociadora de Bolivia frente a Chile y ponerle unos elementos que fueran incontrastables sobre la solidez de la posición negociadora boliviana. Ese era la estrategia. No era que nos dieran el mar en la OEA o nos dieran el plan de Naciones Unidas, sino que nos dieran fuerza para negociar con un país que era más poderoso que el nuestro, ¿no? En términos militares y económicos. Pero esa idea, ese plan se frustró por nuestra debilidad intrínseca, que era la debilidad del gobierno del doctor Guevara, y la impaciencia de los políticos y la presión
presión de las fuerzas militares que querían destruir allí el proceso de democratización. Vino el golpe de Alberto Natusch. Vino el golpe de Alberto Natusch y después el golpe de García Meza.